Hermanos, buenos días, sean todos bienvenidos a este culto de adoración. Es un gusto verles, hermanos, para compartir este tiempo de alabanzas junto a toda la iglesia. Quiero invitarles a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración para dejar todo el programa del culto de hoy en las manos del Señor. Padre celestial y Dios nuestro, te damos gracias, buen Dios, por este tiempo. Gracias porque podemos reunirnos como iglesia en este local para alabarte, glorificarte y honrarte, Señor. Ahora te rogamos, te suplicamos, buen Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a glorificarte, alabarte y ensaltarte como tú lo mereces, Señor. Ayúdanos para que nuestros corazones se sensibilicen a tu palabra, Dios. Que podamos nosotros el día de hoy salir edificados en tu palabra, que reconozcamos tus caminos, tus propósitos a través del entendimiento espiritual de tu palabra, de tus principios, de tus decretos, de tus juicios, Padre. Gracias por este tiempo. Hemos venido a adorarte, Señor. Recibe esta adoración como olor fragante. Gracias. Ponemos este culto en tus manos desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Y damos inicio a este periodo de alabanzas con el tema Santo, Santo, Santo. Es un himno. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adora reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y el siguiente tema es, sé tú mi visión. Sé tú mi visión.
Esperamos que los hermanos de la proyección nos ayuden con la proyección para cantar todos. Sé tú mi visión. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día siempre yo pienso en ti. Y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser. Quiero a tu lado mi senda correr. Como tu Hijo amado me tienes, Señor, siempre morando en un mismo amor. Sé tú mi escudo, mi espada en la lid, mi única gloria, mi dicha sin fin. Del alma tu amparo y mi torreo. A las alturas condúceme, Dios. Amén. Solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús. Después de este tema nos preparamos para la lectura de la palabra de Dios. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme y sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien. Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó. En su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor. Mas el tercer día llegó,
resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ninguna afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. En su poder me sostendré. Invitamos al pastor Sixto. Bueno, hermanos, antes de tener la lectura de la Biblia y después de unos segundos pueden pararse, solo quería hacer un comentario antes de eso, porque sé que algunos han preguntado o se han acercado a nosotros, han hecho esta pregunta, y sé que puede ser que esté en la conciencia de algunos hermanos de la iglesia acerca de las vacunas. Yo solo quería hacer un breve comentario acerca de eso. No va a ser el tema de nuestro sermón el día de hoy, vamos a estudiar Lucas, pero sí pienso que era importante por lo menos hacer una aclaración acerca de este tema y que sepan cuál es la posición de nuestra iglesia, en el sentido de que hay absoluta libertad de conciencia para los hermanos que deseen vacunarse o no deseen vacunarse. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Hay libertad de conciencia, los que piensan que deben hacerlo y lo quieren hacer, pueden hacerlo, y los que no, de igual manera. Ese no es un asunto por el cual nosotros vamos a luchar o a dividirnos como iglesia, para nada. Pero ya que nosotros somos cristianos, somos evangélicos, somos un movimiento que pertenece al libro con L mayúscula, que es el libro de la Biblia, es el libro de la verdad, entonces queremos siempre comunicar la verdad, y creo que es justo decirles toda la verdad y no la verdad parcial que uno puede escuchar siempre en los noticieros. Así que quería aprovechar este tiempo para decirles algo al respecto muy breve. Esta semana estaba viendo un canal de noticias llamado Fox News de Estados Unidos, un canal de casi de lo más conservador todavía que hay en Estados Unidos, y particularmente un periodista de ellos que se llama Tucker Carlson. Es uno de los periodistas también más apegados a la verdad. No sé si sea cristiano o no, pero su cosmovisión y las cosas que dice son como si fuesen del cristianismo. Hace sus investigaciones y siempre informa con la verdad. Y él decía esta semana algo acerca de las vacunas que no lo escuchamos en los medios normales de comunicación, y es que en Israel, ustedes saben, han vacunado casi a toda la población. Quizás es el país que más gente ha vacunado, la nación de Israel. Y lo que han descubierto ellos es que la vacuna contra el coronavirus, especialmente en los jóvenes, no se habla tanto de gente mayor, pero en los jóvenes sí tiene un índice importante de efectos secundarios. Ellos han descubierto que causa miocarditis, un problema en el corazón que podría ser potencialmente fatal. Algunos han muerto. Esos son números que se discuten, unos dicen que son números falsos, pero los números están
por ejemplo, como parte del Estado, del gobierno de Estados Unidos, la CDC publica estos números y uno los podría revisar en la internet. Y hay, por lo menos, decían las investigaciones de Israel, 25 veces más la posibilidad de que un joven se vacune con alguna de estas vacunas contra el coronavirus, tiene 25 veces más probabilidad de sufrir miocarditis. O sea, eso significa que es más probable que sufra más de la vacuna que del mismo virus. Un joven. Hay un infectólogo PhD, 2 de ellos, uno de Canadá, y ellos han reconocido que hay este mismo peligro como consecuencia de las vacunas en personas que son jóvenes, mucho menos obviamente de adolescentes o niños. Uno de estos científicos, PhD en infectología, tenía a su hijo estudiando en la Universidad de Harvard, y las autoridades de esta universidad le estaban exigiendo que se vacune, y el padre infectólogo con PhD sabía que no era necesario, que tiene un cierto riesgo de vacunarse y no quería hacerlo, entonces está teniendo problemas. Las personas que publican este tipo de información son silenciados o bloqueados por Google o por YouTube o por las redes sociales, los que manejan esta información. Esa es la razón por la que ustedes no pueden ver casi este tipo de información. No lo van a escuchar casi en el universo, aunque hay alguna información que se puede revisar ahí. Y es por eso, pienso yo, importante que ustedes lo sepan. Alemania, que ha vacunado también una gran cantidad de personas, ellos han reconocido ya como gobierno que no es saludable, no es propicio vacunar a los jóvenes, porque puede tener efectos secundarios serios en su corazón. Esta es la nación de Alemania, han dejado de vacunar a jóvenes. Es decir, por lo menos no lo están exigiendo como a la gente mayor. Entonces, me parece a mí irresponsable que alguien que es un infectólogo, aunque sea un ministro de la palabra, diga que en las iglesias todos deben vacunarse, todos los jóvenes, incluso los niños, deben vacunarse. Por lo menos me parece algo irresponsable. Y no necesariamente alguien tiene que ser un pastor para que siempre tenga la verdad, aunque debería ser así. Pero lo que estamos diciendo y lo que vemos es lo que la ciencia está diciendo acerca de este tema. Y es impopular. Si alguien dice esto en las redes sociales, es impopular. Si alguien dice esto en la comunidad, es impopular y va a tener la tendencia a ser silenciado. Y por eso más importante me parece a mí decirlo aquí a toda la congregación. Esto es lo que pensamos. Así que al final todos tienen la libertad de vacunarse. Que quiera vacunarse puede vacunarse, que no. Pero solo teniendo esto en mente, que hay un efecto secundario, especialmente en los jóvenes, de causar una miocarditis, porque como dijeron, en Canadá están haciendo más de 25,000 doctores, están haciendo una campaña para frenar la vacuna contra los jóvenes, porque ellos ya se han dado cuenta que es peligroso, y ellos han dicho, básicamente la vacuna es experimentar con seres humanos, porque no ha habido años para comprobar en animales, sino que se está experimentando en los seres humanos. Así que vacúnense que quiera vacunarse, no se vacune que no quiera vacunarse, pero tengamos en mente cuáles son los pros y los contras de todo esto. Es decir, simplemente conocer la verdad, Ese debe ser el motivo. Así que ahora sí, hermanos, pónganse de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 6. Vamos a leer este maravilloso capítulo del apóstol Pablo. Desde el versículo 1, cuando él lidia con el asunto acerca del pecado en la vida cristiana. Romanos 6, el versículo 1 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como mano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad revelada a nosotros. Porque en un sentido también venimos, Señor, aparte de adorarte a este culto y a este lugar, venimos a ser santificados, para que los miembros de nuestro cuerpo sean utilizados como esclavos y siervos de Cristo, como esclavo tuyo. Y reconocemos, Señor, que en nuestra vida aún hay debilidad, que aún hay residuos del pecado y que la tentación es a usar los miembros de nuestro cuerpo para el pecado. Pero rogamos, Señor, que tú nos ayudes a recordar y a aplicar esta verdad a nuestro corazón de quiénes somos verdaderamente. Y lo que somos es que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres del pecado, como declara Pablo aquí. Por tanto, él dice que debemos considerarnos ya muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no importa, Señor, lo que la vida, incluso débil, de un cristiano pueda decirle a él en contra de su cristianismo, si es un creyente genuino. Esta es una verdad que se aplica a él también y a todos, que han muerto al pecado, pero ahora vive para Dios en Cristo Jesús. Y esta es la verdad que tenemos que recordarnos con frecuencia cada día, para recordar de dónde venimos, lo que somos y a dónde vamos. Y pedimos, Señor, que en esta mañana, en este servicio, por medio de la adoración, por medio de tu palabra, tú santifiques nuestros corazones y nos hagas ver la importancia de vivir piadosamente en un mundo cada vez más caído, Señor. Utilízanos como luz y utiliza esta iglesia como luz y sal de este mundo. Esto ponemos en tus manos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sí, hermanos, tomen asiento. Continuamos alabando al Señor. Sí, continuemos alabando al Señor. Esta vez vamos al tema Él me sostendrá. Él me sostendrá.
Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá, hasta que le pueda ver, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Fuente de la vida eterna. Este es otro himno, hermanos. Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste,
con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, san humildad, amor y fe. Nos ampare tu presencia, Salvador propicio ser. Ahora los dejamos con unos anuncios con nuestro pastor. Muy buenos días, queridos hermanos, sean nuevamente bienvenidos a nuestro servicio de esta mañana. Bueno, hoy tenemos cortos anuncios. El primer recordatorio es animar a todos los padres que tienen hijos en edad de la escuela dominical de niños que inviertan cierto tiempo durante la semana en repasar lo que están aprendiendo. De forma específica, esta semana van a estar viendo Jesús es transfigurado gloriosamente, estudiando el pasaje en Lucas 9, de los versos 27 al 36. Así que les animamos a repasar estas verdades en casa con él, instruirles y poderles ayudar en su aprendizaje. Bueno, lo siguiente que tenemos en el boletín es aprovechar para dar la bienvenida. Nos complace siempre tener invitados, así que si hay alguna persona que está visitándonos por primera vez, simplemente queremos entregarle cierta información de nuestra iglesia para conocerle y que también nos conozca un poco más. Entonces, si hay alguna persona que nos está visitando por primera vez en un domingo en la mañana, si pudiese solamente alzar la mano para que nuestros hermanos puedan entregarles la información de nuestra iglesia. Si hay alguien visitándonos, puede identificarse alzando su mano para que los hermanos puedan entregarle. Si no, todos somos conocidos ya. Bueno, acá hay unas personas, bienvenidos. Sean bienvenidos, un gusto tenerles en medio nuestro. Siempre nos da mucho gusto tener invitados y poderles animar y saludar. Bueno, vamos a empezar el día de hoy, así que le invitamos a los hermanos sugieres que se preparen con la recolección de las ofrendas, mientras nosotros oramos y nos preparamos para este tiempo. Vamos a orar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por el poder estar en tu casa, el poder alabarte, Señor, el poder meditar en tus bondades en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra propia vida, tu sustento, tu protección, Señor, tu cuidado, tus misericordias inmerecidas en nuestras vidas. Todo eso, Señor, nos impulsa, nos anima a exaltar tu nombre, pensar en tu carácter, tus atributos, tu santidad, tu justicia, Señor, tu amor, la obra redentora de tu Hijo, Señor. Todo aquello nos impulsa a amarte, a exaltarte públicamente incluso, Señor, con alabanzas. Padre, y ahora queremos también alabarte por medio de el sustento de esta iglesia, Señor. Así que como tú nos has instruido, cada primer día de la semana recogemos las ofrendas por medio de las cuales podemos participar todos del sustento de la iglesia y compartir de lo que tú en tu infinita misericordia nos has dado, Señor. Padre bendito, te agradecemos por la generosidad que pones en los corazones de tus hijos, por tu cuidado y tu provisión. Nos acordamos de aquellos en necesidad para que seas tú proveyéndoles y tengan para compartir con otros y ser dadores alegres, Señor. Padre, todo esto está en nuestro corazón en esta mañana y lo levantamos a ti por medio de la obra de tu Hijo. En su nombre oramos. Amén. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Aunque vea mi carne perecer,
no temeré, no temeré. Y si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús, no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son, las salvaciones del Señor. Mi alma espera en el Señor, Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son, las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Y hemos estudiado verdades importantes, creo yo, y particularmente de este capítulo 12, pero es una utilidad tremenda para nosotros que enseñamos también no tener que estar pensando en qué pasaje vamos a predicar el domingo que viene, porque ya está elegido
prácticamente en la predicación expositiva, y es así como el Espíritu Santo lo reveló. Así que vamos a ver qué descubrimos en esta mañana. Ustedes tienen el título en sus boletines del sermón, Cómo perder el cielo por las riquezas. Esta es la historia de un hombre que perdió el cielo por amar las riquezas terrenales. Y esta es básicamente una parábola que encontramos en los versículos del 16 al 21, una parábola muy, muy conocida y popular, titulada por lo menos en la Reina Valera, y así conocida culturalmente como la parábola del rico insensato. Y esto no nos introduce todavía al gran tema de las parábolas que Jesús va a comenzar a enseñar desde los próximos capítulos. Esta es más bien una parábola, pero que sirve como ilustración para una verdad, para una enseñanza que Él acaba de dar. Pero déjenme leer este pasaje, léanlo conmigo. Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Hablando con él mismo, dice esto: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El tema al que Jesús atrae la atención de sus discípulos y nuestra atención esta mañana es el tema de la avaricia. De hecho, esta es la palabra literal que él utiliza en el versículo 15. Jesús dice: Mirad y guardaos de toda avaricia. Noten desde el comienzo, pienso que es importante reconocer que el problema aquí no es un hombre rico. El problema aquí no son las riquezas ni tener mucho dinero. Como si nosotros, pienso yo, creo que tenemos la tendencia a pensar, por el auge político y la geografía en la que vivimos, que los ricos son malos y los pobres son buenos. Y eso sencillamente no es verdad. Ni la Biblia jamás enseña algo como eso. El problema aquí no es que el hombre era rico. El problema del hombre en esta parábola y el hombre que viene a Jesús con una petición particular era la avaricia, que es diferente a ser rico. La avaricia. El versículo 15 lo dice de manera explícita Jesús en respuesta al hombre que vino con él con una petición. La palabra avaricia es una palabra griega, ustedes la tienen ahí como ya les digo en el versículo 15. Si la definimos, es la palabra pleonexia. Una interesante palabra porque es una palabra compuesta. Esta palabra se constituye de una primera parte que es pleón, que significa más, pleón más. Y la otra parte que es ehein, que significa tener. De ahí que su significado literal es tener más. Este es el significado de la palabra entonces pleonexia, recibir más y de allí querer más. Es obtener más de lo que está ordenado para el hombre. Es el estado de desear más de lo que se debe desear. Esto es avaricia. Por eso puede traducirse como codicia también. La avaricia es una forma de codicia. Puede traducirse también como insaciabilidad. La idea de que uno nunca está saciado con lo que tiene, como el hombre de esta historia, es avidez, un apetito voraz por tener más de lo que se debe. Incluso los filósofos paganos, entre los griegos, ya
en el tiempo del cristianismo, ellos tenían una perspectiva particular acerca de la avaricia, aunque eran paganos. Uno de ellos, llamado Arístides, dijo que la avaricia está entre las 3 cosas más repulsivas en toda persona. Otro filósofo griego llamado Crisóstomo, este no es el predicador cristiano, Crisóstomo es un filósofo griego, dijo: nadie se compadece del codicioso, nadie lo ama, todos lo odian y lo tienen como un enemigo. Este pecado de la avaricia era un pecado serio, incluso entre los paganos, incluso entre la cultura griega. La Biblia habla ampliamente sobre la avaricia. Solo para mostrarles una que otra ilustración. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el pecado de Acán? En el libro de Josué, ¿se acuerdan de Acán? En Josué el capítulo 7, él se apoderó de unas pertenencias del anatema cuando estaban por conquistar la ciudad de Ai. Allí estaba el pueblo de Israel y este hombre Acán cometió lo que se había prohibido claramente, explícitamente de parte de Dios, que no podían apoderarse de propiedades de los anatemas a los que ellos debían destruir. Estas eran las ciudades paganas. Pero Acán no hizo caso y robó algunas pertenencias. Y entonces se le acerca a Josué, porque cuando quisieron luchar contra Ai, ellos fueron vencidos, los israelitas, y la razón, dijo Dios, es porque hay un anatema entre ustedes. Hay un anatema. Un anatema en este contexto por lo menos es alguien que cometió el pecado de la avaricia. Y en el versículo 19 del capítulo 7, entonces Josué se le acerca a Acán para confrontarlo y le dice: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió en Josué 7:20 a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos. Esta es la descripción de la avaricia, el pecado de Acán. Dice: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. He aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Acán confesó o reconoció su pecado. Josué mandó a comprobar si era cierto lo que decía, y si era cierto. Quizá él pensó que iba a librarse por haber confesado su maldad, pero no estaba arrepentido, simplemente reconoció porque había sido descubierto. Versículo 23, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuando tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Uno lee esto y uno dice: esta es una tribu africana que tiene la costumbre de quemar a los criminales de su tribu. Pero este es el pueblo de Israel obedeciendo la ley de Dios. Acán y toda su familia y toda su pertenencia fueron quemados por haber cometido el pecado de la avaricia. En el contexto hay otras cosas que hacen que este pecado fue muy, muy serio, y Dios lo castigó de esa misma manera. Murió apedreado con todos sus hijos y sus hijas. El pecado de la avaricia es serio. Ya desde el Antiguo Testamento la Biblia nos muestra esto. Tenemos textos que hablan en el libro de los Salmos acerca del peligro de la avaricia, en el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, advertencias contra la avaricia. Solo déjenme leerles un par de estos. Por ejemplo, en el Salmo 62, el versículo 10 dice, Salmo 62, 10,
No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. En Proverbios, el capítulo 23, con la sabiduría de Salomón, él dice por revelación divina, el versículo 4, en Proverbios 23, el versículo 4, dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque serán alas como alas de águila, y volarán al cielo, dice Salomón. Volarán al cielo. Las riquezas desaparecen. En el capítulo 28, versículo 16, por eso es necio amar las riquezas, porque van a desaparecer. En el capítulo 28 de Proverbios dice versículo 16: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Esto es avaricia, hacer extorsión para recibir más dinero. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre que vive siendo avaricioso, extorsionando por amor a las riquezas, va a encontrar que su vida va a estar llena de conflictos, de disputas, de divisiones, de agonía en todas las relaciones que él tenga. Algo interesante dijo el autor de Eclesiastés, que creemos también es Salomón, dice en el capítulo 4, el versículo 6, dice lo siguiente: Eclesiastés 4:6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo, versículo 8, y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Es la vanidad de vivir por las riquezas. Y noten un pasaje más. Si van ahí mismo al capítulo 5 de Eclesiastés, noten el versículo 10. Es interesante, aquí Salomón hace un discurso más amplio acerca del amor a las riquezas. Dice en el versículo 10: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. La avaricia es como meter dinero en un saco roto, nunca se va a llenar, porque aunque literalmente alguien puede decir el saco se llena o la cuenta bancaria se llena, el corazón no se satisface, nunca se satisface. Dice por eso Salomón en el versículo 11: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esta es una advertencia para los que pueden llegar a pensar que lo más importante que un padre le puede dar a sus hijos son las riquezas terrenales. Y Salomón nos recuerda aquí, pero estos hijos van a partir de esta vida desnudos, sin ninguna riqueza. Y dice finalmente versículo 16, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? No es un discurso en contra del trabajo, honrado, pero es un discurso acerca de la necesidad de poner el amor en las riquezas, la vanidad de las riquezas. La avaricia entonces de la que se habla en Lucas 12, Jesús utiliza esta palabra. Esta avaricia, por tanto, es la que busca tener lo que no tiene. Cuando una persona busca adquirir lo que no debería adquirir, no se contenta con retener su riqueza, sino que anhela más. Es una persona que tiene diferentes métodos de adquirir riquezas
y se vuelve con frecuencia una persona agresiva, ansiosa, compulsiva, escrupulosa en tratar de obtener más y más dinero. Como dijo un autor cristiano, Teodoreto, es una persona con apetito tortuoso por lo extraño. Una persona con apetito tortuoso por lo extraño. No es una persona que tímidamente busca congraciarse con las riquezas o aumentar sus riquezas tímidamente. Por ejemplo, Lucas nos dice que los fariseos eran avaros. En Lucas 16:14, él nos dice esto, solo un poquito más adelante. Lucas 16:14 dice, y oían todas estas cosas los fariseos, dice que eran avaros y se burlaban de él, de Jesús. Los fariseos eran avaros. Pero voy a decir algo interesante acerca de este versículo 16, y es que Lucas usa una palabra diferente que se traduce de la misma manera, pero es diferente aquí en el versículo 14 del capítulo 16. Se traduce avaros, pero es una palabra distinta. Y dice, los fariseos eran avaros. Pero esta no es la palabra pleonexía, que está en nuestro pasaje de Lucas 12. Esta palabra es filarguría. Filarguría. Ahora, ¿por qué Lucas no usó la misma palabra que utiliza Jesús en nuestro pasaje de Lucas 12? Lucas, para describir a los fariseos, intencionalmente usa un término diferente. Bueno, porque ustedes saben, por esto sabemos que los fariseos amaban el dinero, es cierto, amaban las riquezas, pero no querían llegar al punto de manifestarlo explícitamente a la sociedad, porque eran religiosos. Es decir, era una avaricia más serena, una avaricia más sosegada o disimulada. Eran, por tanto, filarguría, pero no habían llegado a ser plenoxía, la avaricia que encontramos en Lucas 12. Es decir, los fariseos amaban el dinero, pero no llegaban a extraer y arrebatar el dinero de cualquier forma posible. Aún no llegaban a ese extremo. Y esto es lo que el término pleonexía que está en nuestro pasaje significa, nuestra palabra. Es un monstruo voraz que devora y nunca se sacia y hace cualquier cosa por conseguir más y más. Estaba leyendo en esta semana acerca de un hombre que fue contratado por un banco en Estados Unidos, un banco de San Diego, para investigar. Era como una especie de detective. Los detectives existen. Esta semana me enteré por lo que pasó algo allá en Estados Unidos, cercano a nosotros. Y este detective fue contratado entonces para investigar sobre un banco en San Diego, donde había habido un robo, y él tenía la misión de localizar al ladrón y recuperar el dinero. Y la investigación lo llevó hasta México. Este era un hombre americano, no hablaba español, así que el detective contrató un intérprete para que le ayude a investigar estando en el país de México. Después de días, capturó al ladrón, porque él lo encontró, y le preguntó dónde había escondido el dinero. Y el ladrón respondió, ¿cuál dinero? En español, por supuesto. Y el investigador sacó inmediatamente su pistola, lo apuntó con la pistola en la cabeza y lo amenazó diciéndole a su intérprete que le diga al ladrón, dígale que si no me dice dónde está el dinero, le dispararé aquí mismo. Entonces, con temor le descubrió todo y el ladrón dijo al intérprete en español, le dijo al intérprete, escondí el dinero en una lata de café bajo la cuarta tabla del suelo, en el baño de los hombres del segundo piso del Hotel Palacio sobre la calle Río en La Paz. No puede haber nada más descriptivo y específico que esto para decir dónde estaba el dinero. Se nota que estaba con mucho miedo. Entonces el investigador le preguntó a su intérprete, dime, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y el intérprete le respondió, Señor,
contestó él, dice que está preparado para morir como un verdadero hombre. Y esto es, nosotros entendemos, esto es lo que hace la avaricia. Puede tentar a cualquiera, incluso a lo más respetable de los hombres en nuestra sociedad. Y los cristianos no somos inmunes a la tentación de la avaricia. Muchos se han corrompido por este monstruo voraz. Tenemos que reconocer, en alguna u otra medida es una tentación que está allí latente. Ahora, si ustedes recuerdan, si ponen su mirada por un momento en Lucas el capítulo 12, y se me permiten recordarles el contexto de este capítulo 12, van a poder entender mejor por qué los discípulos necesitaban escuchar un discurso de advertencia contra la avaricia. Es la misma razón por la que tú y yo necesitamos escuchar un discurso de Jesús acerca de la avaricia. Había una cosa que preocupaba a los discípulos, y eso lo encontramos en los primeros 12 versículos de este capítulo 12, y es que a ellos les preocupaba la creciente hostilidad de las autoridades religiosas que ya estaban persiguiendo a Jesús, que ya querían matarle, que se había ganado el antagonismo de todas las autoridades Jesús, y esto los ponía en un predicamento de los discípulos. Ahora nosotros vamos a vernos en la misma situación, ellos van a ser hostiles a nosotros, vamos a ser perseguidos, ¿qué haremos? Y la tentación era a tener miedo, a claudicar por el temor de la persecución de las autoridades religiosas. Y hemos estudiado ya esto. Esta es la razón por la que Jesús en los primeros 12 versículos habla tanto acerca del temor en contra de la hipocresía y les dice no teman, y les dice su misión es tan importante que debe sobreponerse al temor que ustedes tienen. Su misión es tan importante, versículos 8 al 10, que todo lo que ustedes hablen acerca de mí, acerca del Evangelio, el mensaje, en la misión a la que yo les he enviado, todo lo que ustedes dicen tiene el poder potencial de dividir a las personas en dos, los que confiesan a Jesús y los que niegan a Jesús. Y entre los que niegan a Jesús, por la predicación de ustedes, van a vivir con el peligro incluso de blasfemar en contra del Espíritu Santo, un pecado por el cual no hay perdón, dice Jesús. Su misión es tan importante que no hay tiempo para temer. El alma de las personas depende de esto. Y al final, en los versículos 11 al 12, Jesús les da una consolación en medio de la persecución, de que el Espíritu Santo estaría con ellos, ayudándoles en tiempos de persecución, no para librarlos de la persecución, sino para predicar el Evangelio en medio de la persecución. Esta sería la obra del Espíritu Santo en medio de ellos que Jesús promete, y como vimos hace 2 semanas, se cumplió exactamente. Entonces, el temor de los discípulos a la persecución, la relación de los discípulos con las autoridades religiosas, esa era la preocupación de ellos, y Jesús lidia con este problema en los 12 primeros versículos. Pero de ahí llegamos al versículo 13 y encontramos un cambio de tópico y una gran transición, porque ya no estamos hablando ahora de persecución y de la relación de ellos con los líderes religiosos, sino que ahora estamos con el tema de la avaricia. Y podemos pensar entonces, los discípulos al ser perseguidos, no solamente tenían temor de la persecución y de sufrir muerte, sino que también tenían temor de perder sus posesiones. Y esta era una tentación que podía jugar un mal paso para los discípulos en la misión que debían cumplir. Y la gran preocupación de ellos era ahora esta: en nuestra misión que Jesús ahora nos envía, ¿qué será de nuestras posesiones? ¿Qué hay de mis propiedades? ¿Qué hay de las cosas que yo he conseguido con mi trabajo? ¿Cómo sustentaré a mi familia, a mis hijos y a mi esposa en medio de una generación tan hostil al mensaje de Cristo? ¿Cómo vamos a sobrevivir económicamente a este problema? Y esa es la razón por la que Jesús se enfoca en solucionar esta preocupación que tenían los discípulos. Y ustedes ven por eso, en el versículo 22, Jesús les dice, no os afanéis por vuestra vida. En el versículo 26,
Él les dice, ¿por qué os afanáis por lo demás? En el versículo 28, Él dice, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Poca fe, por no confiar en Dios. El Dios que provee. En el versículo 29, no estéis en ansiosa inquietud. Al principio, no os preocupéis por lo que habéis de comer o beber. El versículo 32, no temáis, manada pequeña. Todo esto entonces tiene que ver, y por eso sabemos, los discípulos estaban preocupados por las posesiones terrenales. Tanto así que Jesús tiene que repetir esta admonición una y otra vez en todo este pasaje. ¿Qué tenemos aquí entonces? Versículos del 13 al 34. 13 al 34, la relación de un discípulo con las riquezas. La relación de un discípulo con las riquezas. Y es lo que Jesús va a tratar en este momento. Por tanto, este versículo 13 que tenemos aquí abre la segunda gran disertación e instrucción de Jesús en esta serie de instrucciones a sus discípulos. Y vamos de cómo un discípulo debe lidiar con la persecución, los primeros 12 versículos, a cómo un discípulo debe lidiar con las posesiones terrenales, los versículos del 13 al 34. Y es llamativo que la transición de un tema a otro se origina no como hubiésemos esperado nosotros. Vendría Pedro, el que era el más parlanchín del grupo de los 12, viniendo a Jesús diciendo, Señor, ¿y qué haremos con nuestras riquezas? O algunos de los discípulos. Quizás no lo hicieron porque tenían vergüenza, pero sabemos que esta era una preocupación que ellos tenían internamente. Pero la transición viene por la pregunta de un hombre de la multitud, que vino inquiriendo una solución a un problema que él tenía, un problema personal, un problema familiar. Y recuerdan que Jesús está hablando en medio de la multitud, pero a sus discípulos, es lo que nos dice el versículo 1, había una gran multitud allí, una gran multitud. Entonces, en el versículo 13, de entre esa multitud, casi interrumpiendo las palabras de Jesús, aparece este individuo. Y lo que tenemos aquí, les doy un primer punto, el versículo 13, la rencilla familiar. Una rencilla familiar. Eso es lo que tenemos aquí. Noten el versículo 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Le dijo uno de la multitud. Este no era un discípulo de Jesús. Probablemente este hombre estaba escuchando lo que Jesús decía a sus discípulos, quizás susurrando. Escuchaba a Jesús hablar a sus discípulos y seguramente este hombre pensó que Jesús era un hombre importante. De hecho, le llaman maestro en el versículo 13, didáscalos. Es la versión de Lucas para lo que llamarían los judíos en arameo un rabino. Un rabino, era un maestro. Este hombre entonces veía en Jesús a alguien importante, alguien de influencia, alguien con poder, una persona sabia, un rabino que conocía acerca de las leyes del Antiguo Testamento, de la Escritura, que tenía influencia sobre las personas y entonces vio en él a alguien que podría ayudarle en su problema personal. Pero llama la atención el contraste. Cuando ustedes vienen leyendo los 12 primeros versículos, Jesús enseñando verdades eternas a sus discípulos acerca de cómo resistir y ser fiel ante la persecución y la obra del Espíritu Santo. En el versículo 12, de pronto leemos el versículo 13 y es como un choque para nosotros y un gran contraste, porque Jesús está hablando de cosas celestiales y cosas que tienen una importancia eterna, y de pronto viene este hombre en el versículo 13 y nos daña toda la imagen celestial que tenemos de la enseñanza de Jesús. Y él viene con un problema terrenal a presentarlo a los pies del maestro. ¿Quién era este hombre? La Biblia no se ocupa en decirnos quién era este hombre. Jesús tampoco. Este hombre simplemente anhelaba resolver un problema personal. Este era un problema familiar. Un problema muy familiar y no poco común. En ese contexto, diríamos nosotros en todo contexto, ¿quién no ha tenido un problema? Seguramente ustedes han conocido de repartición de herencia. Cuando los padres mueren
El problema ahora queda con los hijos, cómo se reparten la herencia de los padres. Por supuesto, este es un problema que los padres que tienen un solo hijo no tienen, y que los hijos reciben todo el beneficio de esa herencia. Usualmente ocurre cuando hay más de 1, 2, 3 o más hijos. Y tampoco es un problema cuando los padres tienen muchos hijos, pero no tienen nada que dejarles a ellos cuando mueren. A veces solo pueden dejar alguna deuda, en el caso podría ser un problema también. Pero el caso de este hombre era diferente. Él era un hermano y tenía a su hermano. No sabemos si era el hermano mayor o el hermano menor. Yo pienso que tengo la tendencia a pensar que él era el hermano menor. Él tenía a su hermano mayor. Pienso, por lo que él dice aquí, que su padre ya había muerto. La práctica cultural en ese tiempo, incluso regulada por Deuteronomio 21:17 en el Antiguo Testamento, era que cuando un padre moría solamente se repartía la herencia a los hijos. Y la herencia era dividida escrupulosamente, como dicta la ley del Antiguo Testamento. El hijo mayor recibía una doble porción de la herencia. Y el hijo menor, o cuantos hijos haya habido, se repartían lo que quedaba. Pero el hijo primero, el primogénito, recibía la mayor parte de la herencia siempre. Así que debemos asumir que quizá el padre de este hombre que viene a Jesús había muerto. Debemos asumir entonces que probablemente el hermano mayor no estaba siendo tan justo al repartir la herencia con su hermano menor. Él vio entonces esta injusticia, y esta injusticia fue la que lo llevó a acudir a Jesús. Algo notorio en este versículo que encontramos aquí en este versículo 13 es un verbo que se repite en el versículo 12. Noten cómo termina el versículo 12 y cómo comienza el versículo 13. El versículo 12 en la sección anterior termina diciendo Jesús, las palabras de Jesús, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y el versículo 13 comienza con el mismo verbo, le dijo uno de la multitud. ¿Y qué es lo que dijo uno de la multitud? Como Jesús ya enseñó al principio, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que salió de la boca de este hombre? Una preocupación por las riquezas terrenales. Uno se pregunta, uno puede preguntarse, ¿qué pregunta haríamos a Jesús si lo tuviésemos frente a nosotros? ¿Qué le diríamos a Jesús si lo tuviésemos frente a nosotros en este mismo instante? Y esto lo consideramos como un enorme privilegio, incluso como un sueño hecho realidad, de estar en la misma presencia de Cristo. Pero la respuesta correcta me parece a mí es, yo diría esto a Jesús o yo preguntaría esto a Jesús. Creo que la respuesta correcta sería, si Jesús estuviese ahora frente a nosotros, la única respuesta correcta, la primera sería adoración, ¿no? Adoración. Y reconocemos esta verdad porque reconocemos su santidad y reconocemos nuestro pecado. Ahora, ¿pueden ver lo que hace el pecado en la vida de una persona? ¿Pueden ver cómo el pecado ciega la visión espiritual de un hombre? Esto es lo que el pecado hace. Ciega la presencia de Dios al hombre. Este hombre del versículo 13 estaba allí. Había una gran multitud, nos dice el versículo 1, tanto así que la gente se estaba atropellando entre sí. Ahora, dígame por qué la gente se atropellaba entre sí si no era porque todos querían estar cerca de Jesús. Sabemos que los discípulos estaban ahí a la orilla de Jesús escuchando su enseñanza, pero había una gran cantidad de gente. Jesús aquí está en Perea, yendo hacia Jerusalén, ya no está en Galilea, y mucha gente le ha seguido de Galilea, otra que se ha reunido a él de Perea, otros que han venido incluso del misma Jerusalén a ver a Jesús, a ver a Jesús hacer algún milagro, escuchar alguna enseñanza, hacer alguna petición especial. Gran cantidad de personas, y de alguna manera, este hombre logró hacer lo que cientos de hombres y mujeres no pudieron. Venir cerca de Jesús. Logró acercarse a Jesús a pesar de la gran muchedumbre que rodeaba al Maestro.
¿Y qué fue lo primero que le dijo? ¿Postrarse ante Él? ¿Le hizo acaso alguna pregunta acerca de la vida eterna? Por lo menos el joven rico que encontramos más adelante, ¿se acuerdan de este joven rico que se acercó a Jesús? Por lo menos, a pesar de que él se fue amando su riqueza y sin vida eterna, por lo menos lo hizo mejor que este hombre. Porque el joven rico por lo menos se acercó a Jesús para hacerle una pregunta acerca de la vida eterna. Pero este hombre de acá se acerca a Jesús para hacerle una pregunta completamente vana, banal, vacía, hueca. Sin duda este hombre tenía un ídolo y ese ídolo eran las riquezas. Este era un hombre avaro, y Jesús nos revela eso por los versículos que siguen. Ahora, noten la respuesta de Jesús, la petición de este hombre. A todas luces podemos pensar, esta es una petición lícita, justificable y genuina, el hecho de venir a Jesús con un problema familiar. Si le damos el beneficio de la duda a este hombre del versículo 3, este era un hombre que estaba sufriendo una injusticia. Alguien que tenía más autoridad que él estaba cometiendo una injusticia contra él. Y si algo sabemos de Jesús en los evangelios es que Jesús anduvo ayudando a la gente, siempre ayudando a cientos y cientos de personas en sus diferentes problemas. Sanó, devolvió hijas e hijos a sus padres, sanó a mujeres enfermas, a hombres enfermos, alimentó a más de 5,000 personas 2 veces durante su ministerio terrenal. Jesús era un hombre compasivo, perfectamente compasivo. Y uno diría, este es un problema real, este es un problema serio. El hombre tiene potencialmente peligro de perder su herencia por la injusticia de su hermano mayor. Esto no era de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, era una injusticia, en el mejor de los casos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a la injusticia de este hombre? Bueno, la misma respuesta de Jesús hoy a la injusticia de muchas personas que se sienten víctimas u oprimidas. El antagonismo de Jesús. Entonces, vamos de la rencilla familiar al antagonismo de Jesús. Noten el versículo 14. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Esta es una pregunta retórica, por supuesto. Jesús está haciendo una afirmación en forma de pregunta. Y la afirmación que está haciendo Jesús aquí es, en otras palabras, yo no soy ni juez ni distribuidor de riquezas. Yo no soy ni juez ni distribuidor de riquezas. Noten la forma en la que Jesús responde a este hombre. Él comienza con una palabra, un vocativo, le dice hombre. Muy diferente al tono de Jesús cuando habla a sus discípulos, por ejemplo en el versículo 15, no temáis manada pequeña. Jesús a sus discípulos. Pero aquí le dice hombre. Esta es una palabra que en ese contexto marca una separación entre Jesús y este hombre. No hay una intimidad, no hay una asociación entre ambos. Y de hecho es una palabra utilizada con una connotación negativa para recriminar algo, para corregir algo. Es la palabra, de la misma manera la usó Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro le preguntó la sierva, cuando Jesús estaba allí justo antes de ser crucificado el día anterior, y Pedro lo estaba viendo antes de negarle, le preguntaron, ¿tú eres de sus discípulos? Y él dijo, hombre, no lo soy. Le volvieron a preguntar y una segunda vez dijo, hombre, no lo soy. Esta es una palabra utilizada en esos contextos en una referencia negativa. De la misma manera, aquí Jesús la utiliza. Este no es uno de los discípulos. Este no es alguien que viene con el corazón arrepentido. Este es alguien que viene por una
motivación diferente. Entonces Jesús dice, nadie hasta donde yo sé me ha puesto como juez o partidor. La palabra partidor es meristeis. Esto hace referencia a un árbitro que existían en el tiempo antiguo y ellos dividían o repartían propiedades y bienes, especialmente en casos donde había injusticia. Se les llamaba a ellos árbitros o repartidores o divisores de propiedades y de herencias. Las ciudades tenían estos tipos de personas como autoridades. En el contexto judío, los rabinos solucionaban este tipo de problemas. Las personas venían a la sinagoga con algún problema de división de herencias y los rabinos estaban allí con el conocimiento de la Escritura para tratar de resolver esos problemas. Y esa es la razón por la que este hombre se acercó a Jesús. Ahora uno pregunta, ¿por qué Jesús respondió de manera tan antagónica en el versículo 14? En otras palabras, el hombre viene diciendo, Señor, ayúdame con este problema. Jesús le dice, no te voy a ayudar. No te voy a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Por qué Jesús respondió de esta manera? Bueno, podemos decir, porque Jesús no había venido para esto. Jesús no había venido para convertirse en un repartidor de riquezas. ¿Y se imaginan ustedes si Él aceptaba la petición de este hombre? Todas las peticiones que iban a llegar a Jesús después de esta, ¿cuántos problemas, hermanos, tenían este mismo problema u otros parecidos? Se habrían acercado a Jesús viendo que Él había solucionado este problema para solucionar sus propios problemas también. Esto habría sido un obstáculo para su propio ministerio de la predicación de la palabra. Jesús vino para repartir riquezas. Esto tiene un paralelo con la razón por la que venimos a la iglesia. ¿Para qué venimos a la iglesia? En Lucas 5:32 Jesús dice, en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué venimos a la iglesia? No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Esta es la razón por la que Jesús vino aquí a la tierra. En el capítulo 14, el versículo 51 de Lucas, observen lo que Jesús dice aquí también. 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el capítulo 7, el versículo 19, dice Jesús, de nuevo, la razón por la que Él vino aquí a la tierra. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos al otro? Y ustedes recuerdan la respuesta de Jesús. En esa misma hora, versículo 21, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y terminó diciendo en el versículo 22 al final, a los pobres es anunciado el evangelio, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué vino Jesús? Para proclamar la verdad de salvación. Y por último, en el capítulo 9, el versículo 56, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Para qué vino Jesús? Para salvar el alma de los hombres. Este es el problema del hombre que vino a Jesús con un problema real, con una injusticia real. Que él no vio a Jesús como lo que él realmente era. Él vio a Jesús como esta especie de Jesús presentado en las películas modernas, un Jesús socialista, un Jesús casi comunista que se dedica a repartir las riquezas por igual a todas las personas en una nación. Y muchos ministros piensan que esta debe ser la misión de la iglesia también. Repartir las riquezas igualitariamente a toda la nación o a toda una ciudad, y entonces estaríamos cumpliendo con la misión de Jesús, porque eso es lo que Él vino a hacer, dicen ellos.
Y las películas nos muestran este tipo de Jesús revolucionario que vino a hacer una gran revolución social y a poner el mundo patas arriba con su revolución. Y Jesús dice, ese no es el Jesús de la Biblia, ese no soy yo. Jesús estaba más preocupado por el problema interno del corazón que por repartir riquezas externas. Él está diciendo en otras palabras a este hombre, yo no vine para suplir tus necesidades y tus motivaciones pecaminosas. Yo vine para redimir a la humanidad, Entonces, no vienes a Jesús con este tipo de peticiones superfluas, superficiales. Este tipo de peticiones que casi son una blasfemia contra Él, porque no tiene ninguna consideración acerca de quién es Él. ¿Dónde está la adoración? ¿Dónde está el postrarse ante la majestad de lo que Jesús es? ¿Dónde está el reconocimiento de pecado? ¿Y dónde está la petición de salvar el alma para perdón de pecados? No hay nada de eso en este hombre. Todo lo que él tiene en su mente es su ídolo, la riqueza, sus posesiones terrenales. Por eso Jesús le dice, no voy a ayudarte. Algunas personas puede sorprenderles que Jesús a veces diga que no, pero Jesús muchas veces dijo que no. A su propia familia a veces también le dijo que no. ¿Cómo hay que venir para ser atendido por Jesús? ¿Cómo hay que venir para ser atendido por Jesús? Bueno, hay que venir como vino el centurión, ¿se acuerdan? ¿Cómo vino el centurión? Rogándole que viniese y sanase a su siervo. Rogándole, postrándose ante Él, postrándose ante Jesús. Una señal de humillación. Hay que venir a Jesús como Jairo, en el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 41. Como Jairo vino a Jesús, vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija enferma. Así hay que venir a Jesús. ¿Cómo hay que venir a Jesús? Bueno, Jesús mismo enseñó cómo hay que venir a Él. En el capítulo 9, versículo 23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si uno va a Cristo, a la oración, sin tener esta actitud del versículo 23, Jesús va a decir, no, porque no es la manera de acercarse a la majestad. Uno tiene que negarse a sí mismo, y esto es todo lo opuesto a lo que el hombre estaba haciendo. No estaba negándose a sí mismo, estaba amándose demasiado y poniendo y exaltando sus riquezas por medio de todo, su ídolo. En el capítulo 14, vamos a llegar a este más adelante, en el versículo 26, Jesús dice, si alguno viene a mí, ¿qué hay que hacer para ser atendido por Jesús? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No se trata de odiar a nuestra familia, pero sí se trata de amar mucho más a Cristo que a nuestra familia. Es una cuestión de prioridades. Y Jesús dice, si yo no soy tu prioridad, no me pidas nada, porque no te lo voy a cumplir, porque no te voy a escuchar. Yo tengo que ser tu prioridad si quieres que te oiga. Y por último, para finalizar, ¿cómo hay que venir a Jesús? En el capítulo 18, el versículo 22, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, esto es al joven rico, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. En otras palabras, esto no se trata de que todos los que quieren convertirse en discípulos de Jesús tienen que regalar todas sus riquezas. El problema es que el ídolo de este joven rico era el amor por las riquezas. Y para él, o eran las riquezas, o era seguir a Jesús. En otras palabras, para venir a Jesús y ser atendido por Él, uno tiene que abandonar sus ídolos. Uno tiene que estar dispuesto a abandonar sus ídolos. Y todo lo que eso implica y todo lo que eso cuesta en la propia vida. Por eso Jesús le dijo a este hombre, no, yo no voy a ayudarte en tu problema. Y eso nos lleva al tercer punto para terminar en esta mañana. En el versículo 15, el diagnóstico espiritual. Jesús ahora hace un diagnóstico espiritual de este hombre y aprovecha esta oportunidad para
aplicar una verdad general, no solo al hombre, no solo a la multitud que estaba allí, sino a sus discípulos también. Y él dice, mirad, y les dijo, versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este es el principio, esta es la verdad, esta es la máxima para nosotros, que el pecado de la avaricia es peligroso, por el cual nosotros tenemos que mirar, orar, tenemos que percibir cuidadosamente nuestro corazón y tenemos que guardarnos. Esta palabra guardar se viene de una palabra de guarda, los que estaban en las torres protegiendo una ciudad, viendo cuando el enemigo se acercaba, protegiendo a la población. Este es un guarda. Ambos verbos están en presente imperativo, significa que esto es algo continuo, todo el tiempo. Tú y yo necesitamos mirar y guardarnos de la avaricia. Y Jesús dice aquí algo interesante. Él no solamente dice miren y guárdense de la avaricia, sino miren y guárdense de toda avaricia. Esto revela el hecho de que hay distintos tipos de avaricia. De que la avaricia no se presenta solo de una manera uniforme a nuestra vida, sino que tiene múltiples formas de tentar el corazón del ser humano. ¿Y cuál es la razón por la que debemos guardarnos y mirar de toda avaricia? Jesús dice al final del versículo 15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no se trata de las riquezas. La vida no se trata de las posesiones terrenales. Todo va a ser quemado por el fuego divino en el tiempo del fin. Y las riquezas van a ser quemadas también. ¿Se imaginan trabajar 60 años por riquezas que van a terminar convirtiéndose en ceniza aquí debajo? ¿Vale la pena entonces? ¿Vale la pena dedicar tanto nuestras vidas por estas riquezas al punto de negar las prioridades espirituales, el reino de Dios, la vida de un discípulo en la vida de la iglesia? ¿Vale la pena lo que es efímero e intercambiarlo por lo que es eterno? Lo terrenal por lo celestial. ¿Vale la pena en realidad? Jesús va a enseñar aquí a sus discípulos que no vale la pena. De hecho, Él va a decir, hubo un hombre en esta historia ficticia, en esta parábola, que perdió el cielo y que se fue al infierno por el amor a las riquezas. Si alguien quiere saber cómo perder la oportunidad de ir al cielo, uno solo tiene que leer la parábola y la historia que Jesús cuenta aquí. Y esa parábola ilustra lo que es la avaricia en carne propia, en la vida de un hombre que era rico, cuyo problema no era que era rico, sino que su problema era la avaricia. Y vamos a poder ver este monstruo voraz, cómo su metodología se va formando en el corazón, en el alma, en sus pensamientos, y en su reflexión, en sus meditaciones privadas, tanto así que lo vuelve una realidad externamente, y así es la avaricia, comienza en el corazón y termina afectando todo nuestro ser y nuestra conducta. Para ir terminando aquí, ¿qué diferencia encontramos en una iglesia regenerada por el Espíritu Santo, llena de la palabra, llena de enseñanza bíblica? Y yo pienso, una manera, un termómetro que tú y yo podemos utilizar para saber cómo está nuestro corazón ante el pecado de la avaricia, entre otras cosas, es el tema de las ofrendas. ¿Cuánto estoy ofrendando al Señor de todos mis ingresos? Noten lo que dice Hechos 4, el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Esto no era comunismo, no era socialismo, porque aquí el Estado no está obligando a la gente a regalar o entregar su riqueza. Esto es voluntario. El Espíritu Santo
está impulsando esto en los corazones de los discípulos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Una vez se pone a pensar cuántos miles y miles y hasta cientos de miles de dólares se utilizan en ministerios promovidos por falsos maestros. ¿Se imaginan cuánta gente da cuánto dinero a estos tipos de ministerios? Este es el potencial. Ese es un potencial real, porque la gente no daría si no tuviera. Y qué lástima que todo ese dinero vaya a ministerios que blasfeman el nombre de Dios. Esta es la vida de un discípulo. La ilustración de Jesús en la parábola del rico insensato va a darnos esta enseñanza final, pero vamos a dejar esto para la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mostrarnos en este texto la importancia de un tema que Jesús pensó era importante para sus propios discípulos, que estaban a punto de iniciar su propio ministerio, llevar a cabo la misión. Señor, queremos reconocer delante de ti que nuestro corazón no es perfecto, a pesar de haber sido regenerados. Y queremos reconocer nuestras deficiencias y nuestras debilidades. Queremos venir como Jairo, queremos venir como el centurión, queremos venir negándonos a nosotros mismos y tomando la cruz, para que tú examines nuestra alma y te deshagas de algún ídolo, Señor, y especialmente del ídolo de la avaricia, el amor por las riquezas. Enséñanos, Señor, por medio de este pasaje a ser fieles primero contigo, con el dinero que tú provees, sabiendo que todo viene de ti y que nada es nuestro y que todo lo terrenal va a perecer con el fuego de Dios en el tiempo del fin. Y esto nos hace, Señor, trabajar por lo que es eterno y por lo que es celestial. Y si tú tienes, Señor, a bien en tu voluntad soberana bendecirnos con tus bienes, con las riquezas terrenales, da la sabiduría, Padre, da la sabiduría para utilizar estos bienes de la manera que más te glorifique a ti y que exalte el nombre de tu Hijo y que lleve a cabo y que ayude a cumplirse la misión de la proclamación de Cristo, la gran comisión al mundo entero. Esto, Padre, ponemos en tus manos en esta mañana y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos y recordarles hoy a las 5 de la tarde tenemos nuestro culto vespertino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, por las enseñanzas que hemos podido escuchar. Ahora rogamos, Señor, que nos des un tiempo grato de comunión con nuestros hermanos aquí en la iglesia y que nos lleves con tu protección también a nuestros hogares, Señor, en esta tarde. Lo pedimos y lo encomendamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.